El teléfono sonó a media mañana y, aun antes de contestar, supe que algo no andaba bien, no por presentimiento místico, sino porque a esa hora nadie solía llamarme. Al oír la voz del interlocutor, pulcra, tensa, midiendo cada palabra, sentí que se me cerraba el estómago. Señora, le hablamos del banco, dijo con un tono que no admitía equivocaciones. El comentario que siguió fue como un golpe seco. Creo que hay un error, porque su esposo está aquí con una mujer que se hace pasar por usted. Me salió una risa corta y nerviosa. Imposible, dije. Mi marido había salido la noche anterior con la maleta lista, un beso rápido, y me dejó un mensaje desde el aeropuerto avisando que estaría ocupado todo el día. Pero la pausa del empleado fue demasiado larga para ser solo un malentendido. Se aclaró la garganta y, bajando la voz como quien teme ser escuchado por terceros, explicó que la señora que acompañaba a mi marido aparecía con mi nombre, mi documento y hasta mi firma en un trámite, aunque algunos detalles no coincidían. Necesitamos que venga de inmediato, añadió. Antes de continuar con la historia, te pido un favor enorme que me ayuda a seguir contando relatos reales como este. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas el desenlace. Regálame un me gusta si ya te enganchó la trama y guarda este video en tu lista si quieres verlo más tarde. Déjame un comentario contándome desde qué ciudad nos ves y qué harías tú en el lugar de la protagonista. Leo todos los mensajes y tu opinión puede ayudar a otras personas a comprender mejor la situación. Comparte este video con alguien que valore historias intensas y reflexivas. A veces una historia así puede cambiar la mirada de alguien que lo necesita. Si quieres profundizar en el tema o ver material relacionado, revisa la descripción. Ahí dejo enlaces útiles, recursos y los capítulos del video para que vayas directo a la parte que más te interese. Gracias por acompañarme. Tu apoyo con suscripciones, likes y comentarios no solo me ayuda a crecer, sino que permite que más voces reales sean escuchadas. Colgué sin despedirme y me quedé mirando el teléfono como si fuera un objeto extraño. Me vinieron a la cabeza imágenes triviales. La maleta, el beso distraído, el último mensaje. Pensé en la palabra idéntica y en lo absurdo de creer que alguien puede ser idéntico a otra persona. Me obligué a racionalizar. ¿Sería un caso de suplantación, un fraude o simplemente un error administrativo? Aún así, había algo en la urgencia contenida de la voz que me dijo que la verdad probablemente era otra. Antes de seguir, un paréntesis. Si te interesa este tipo de historias, suscríbete y regálame un me gusta. Dime en los comentarios desde qué ciudad me escuchas y sigamos con esto. Me vestí con movimientos automáticos, el abrigo, el bolso, las llaves, y salí sin pensar demasiado. En el ascensor me miré al espejo, el cabello recogido, la bufanda azul que llevo años usando, el rostro cansado de quien ha dejado de asombrarse. En el trayecto al banco el ruido de la ciudad me pareció casi insultante. Todo continuaba igual para los demás, como si el mundo no hubiese decidido poner mi vida en entredicho. Intenté recomponer los 37 años que llevábamos juntos como quien rebobina una película, rutinas, silencios compartidos, pequeños pactos diarios. Había renunciado a mi trabajo cuando nacieron los niños, había llevado la contabilidad cuando él emprendió su empresa, había firmado documentos sin leerlos porque confiaba. Creí que esa confianza era amor, nunca imaginé que también podía ser ceguera. Llegué al banco antes de lo previsto. El guardia me miró con sospecha 2 veces antes de dejarme pasar. En la pequeña oficina el empleado del teléfono me esperaba pálido y la mujer joven que lo acompañaba no apartaba la vista de la puerta como si aguardara la entrada de alguien importante. Al abrir la persiana, los vi, mi esposo de pie, hablando con un gerente, y a su lado una mujer que, a primera vista, podría ser yo. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, las piernas me fallaron y tuve que sentarme. La mujer llevaba el mismo corte y color de cabello que yo, un abrigo muy similar al mío, incluso sostenía el bolso de la misma manera, apoyado contra la cadera izquierda. No era una casualidad grotesca, sino una imitación trabajada al detalle. Dice llamarse como usted, murmuró el empleado. Conoce datos que deberían ser solo suyos. La vi reír, tocar el brazo de mi marido con una familiaridad que me resultó obscena. Él no mostraba nervios, estaba cómodo, como quien sabe exactamente qué hacer en una función preparada. Deseé levantarme, encararla, gritar, pero algo se endureció dentro de mí, una voz nueva que decía observa, aprende, no te precipites.
Mientras el empleado hablaba de procedimientos y verificaciones, en mi cabeza una idea crecía como veneno. Esto no había comenzado hoy. Las ausencias, los cambios sutiles, la distancia que se había ido formando en casa comenzaron a tener una explicación distinta. Nadie se vuelve idéntico por accidente, se estudia, se imita, se prepara. Y alguien había utilizado a mi marido como cómplice. Cuando el gerente me preguntó qué quería hacer, pensé en los hijos, en el apellido, en los papeles que sostienen una vida entera, y sorprendentemente le respondí que no haría nada. Salí sin que me vieran y caminé 2 cuadras sin sentir plenamente los pies. Me refugié en un café y pedí agua. Tenía que pensar con calma. Si entraba ahí como una esposa traicionada, probablemente él negaría, manipularía y confundiría. Si guardaba silencio un tiempo más y dejaba que su mentira se extendiera, cometería errores de los que podría arrepentirme. Mirando mi reflejo en la vidriera noté que la mujer que me miraba ya no era la misma de hace una hora. En sus ojos había lucidez donde antes había dolor. No me pregunté tanto por qué lo hacía, sino cómo había sido posible que aguantara tanto tiempo sin que yo lo detectara. En el teléfono había un nuevo mensaje suyo enviado 20 minutos antes. Reuniones todo el día, te llamo en la noche. Sonreí sin humor y dejé el teléfono en silencio. No lo llamé. Un pensamiento me atravesó. Lo peor no era la infidelidad en sí, sino descubrir que alguien había intentado borrarme sin matarme, reemplazar mi presencia, usar mi identidad como si yo fuera prescindible. Al levantarme supe lo que tenía que hacer. No enfrentaría a la imitadora en ese momento, no gritaría en el banco, volvería a casa a revisar papeles, a repasar conversaciones, a rescatar los detalles que antes había ignorado. Porque si se habían tomado el trabajo de copiarme, era porque yo mantenía algo valioso que alguien deseaba reproducir. Mientras caminaba de regreso, me asaltaron recuerdos que hasta entonces parecían cotidianos. Conocí a mi esposo con 23 años. Él era seguro, hablaba de inversiones y planes con convicción y eso me hizo sentir protegida. Nos casamos casi sin demora y pronto llegaron los hijos. Dejé mi empleo porque era necesario en ese momento y me aseguraron que sería temporal. La promesa nunca volvió a mencionarse. Con el tiempo mi nombre desapareció de las conversaciones importantes y apareció en papeles como respaldo o garantía, nunca como protagonista. Celebré sus éxitos como propios, me adapté a sus ausencias con excusas que yo misma ofrecía. Hubo señales pequeñas que nunca supe leer, correcciones sobre mi forma de vestir, ese color te envejece, o sugerencias de cortes más modernos que yo tomé como cariño y que, visto ahora, fueron intentos de moldear. Empezó a eliminar de nuestra vida social las parejas de nuestra generación y a preferir ambientes donde yo era presentada como su esposa, sin que me invitaran a hablar. Poco a poco, me convertí en un accesorio que combinaba con su mundo. En la cena de mi cumpleaños número 60 levantó la copa y brindó por mi compañía incondicional. No pronunció la palabra amor, dijo compañía, y esa palabra me dejó resonando con una extrañeza nueva. Al revisar cajones y archivos al volver del banco, me propuse leer con atención documentos que antes firmaba sin interés. Mi nombre estaba en lugares clave, pero siempre como anexo, testamentos, garantías, poderes. Empecé a revisar correos, viajes, reservas, noté patrones y pequeñas rutinas que, reunidas, dibujaban un plan más frío que cualquier arrebato. Había sido observado y reproducido, mis gestos, mis respuestas, incluso mis datos personales habían servido como material de estudio para alguien cuya tarea era encarnar mi lugar en la vida de mi marido. Eso fue la traición más atroz, el uso frío de mi identidad. Desde aquella tarde mi vida se dividió en 2 tareas, recomponer mi mundo interior y preparar mi estrategia. Revisé estados de cuenta, busqué recibos, comparé firmas y noté inconsistencias. Pensé en cámaras de seguridad del banco, en grabaciones, en testigos. Empecé a hacer listas, nombres de personas con las que mi marido había interactuado en los últimos meses, fechas, vuelos. Pedí ayuda legal para saber cómo proceder sin cometer errores que me dejaran sin recursos. Llamé a una amiga de confianza para que viniera a la casa y me acompañara mientras revisaba armarios. Era una presencia que me devolvía la capacidad de pensar con claridad. Lo que esa llamada telefónica me arrancó no fue solo la certeza de una infidelidad, sino la necesidad de reclamar lo que me pertenece, mi nombre, mi historia, mi propia presencia en la vida que compartimos. Descubrí que, detrás de la calma de los años, había una construcción silenciosa para sustituirme.
Y en esa constatación hallé una fuerza que me empujó a actuar con método y sin precipitación, recopilar pruebas, entender la magnitud del plan y decidir hasta dónde iba a permitir que esa usurpación continuara. No se trataba ya solo de un matrimonio roto, era una cuestión de identidad. ¿Quieres que convierta este texto en un guión listo para grabar, con indicaciones de cámara, duración por escena y sugerencias de música y pausas dramáticas? No estaba invisible en los documentos, lo estaba en el día a día de nuestra vida. Al revisar mentalmente conversaciones pasadas me vinieron a la mente episodios que antes había interpretado como ternura. Él me pedía que repitiera anécdotas familiares para no olvidarlas, me consultaba sobre detalles cotidianos, memorizaba mis reacciones automáticas. Entonces yo pensaba que era nostalgia, una forma de rememorar. Ahora entendía que no era añoranza, era preparación. Comprendí que lo que yo había confiado como parte del matrimonio en mis gustos, mis costumbres, esas pequeñas respuestas que doy sin pensar y había servido de materia prima para alguien que practicó como ser yo. Esa tarde lloré por primera vez desde hacía mucho. No fueron lágrimas por él ni por la idea de perderlo, fueron lágrimas por la mujer que había permitido que su propio rostro quedara difuminado por la rutina, por la que había regalado confianza sin exigir reciprocidad, por la que aceptó un papel secundario sin percibirlo. Fue un llanto breve, necesario, como si con esas gotas limpiara una acumulación de silencios y renuncias. No se trató de autocompasión, sino de una constatación, me había quedado demasiado tiempo en un segundo plano. El sol bajó y, frente al espejo, la mujer que me devolvía la mirada ya no era la misma. Había en sus ojos una claridad nueva, una fatiga que se transformaba en determinación. Me hablaba en voz baja, como si hablara con una desconocida que necesitaba despertar. No te borraron, me repetí. Te subestimaron. Aquella noche, cuando mi marido llamó desde su viaje, atendí sin dramatismos. Habló de reuniones, de hoteles, de horarios. Yo escuché y pregunté lo justo, si había comido, si descansaría. Colgué con una calma que me sorprendió. Fingir normalidad resultó más difícil que llorar, pero fue más útil. Mientras él seguía creyendo que yo no veía, yo empezaba a ver con una nitidez que hasta entonces me había sido esquiva. La verdad que se instaló en mí era cruda. No me habían sustituido porque yo fuera prescindible, sino porque me resultaba conveniente a quienes tramaban el engaño. Esa constatación no me menguó, me devolvió una certeza que había perdido. Nuestro matrimonio se había ido construyendo sobre mi silencio y su comodidad, y con ese silencio roto, nada podía volver a encajar igual. Ya no aceptaría ocupar un papel de tercera en mi propia historia. La llamada del banco no solo había revelado un engaño puntual, había desvelado un patrón sistemático que yo estaba dispuesta a seguir hasta el final para entenderlo y, si hacía falta, denunciarlo. Volví al banco 2 días después, a la misma hora, con el mismo abrigo y la bufanda azul que tantas veces me había protegido del frío. No llamé antes, no quería darles la oportunidad de preparar una actuación. Crucé la puerta con paso firme, como quien entra al escenario sabiendo el final de la obra. Esta vez no observé desde la distancia, iba a ser parte activa de lo que sucediera. La vi enseguida, sentada al fondo, moviéndose con gestos que me eran ya demasiado familiares, sonriendo con la comisura izquierda como yo solía hacerlo. Era más que parecido, era una réplica ensayada, un espejo que había aprendido a moverse como yo me muevo. Ella se mostraba segura y mi marido, a su lado, la presentaba con naturalidad ante quienes se acercaban. Escuchar la palabra a mi esposa salir de su boca como si se tratara de algo obvio me atravesó de un modo que no era celos, sino incredulidad ante la audacia de su impostura. Mientras esperaba para hablar con el gerente, la observé con atención. El anillo en su mano era suficientemente parecido al mío, su perfume era el mismo que él solía regalarme en aniversarios. No imitaba solo el aspecto, reproducía la identidad. La oficina me dio agua y yo la rechacé. No quería consuelo, quería pruebas. Salí y fui directo hacia ellos. No me presenté, no alcé la voz, simplemente me planté a 1 metro y esperé a que lo notaran. Ella apenas mostró sorpresa, su expresión fue la de quien ha practicado este encuentro y tiene preparada la contención. Mi marido tardó segundos en reconocerme y, cuando lo hizo, palideció. ¿Qué haces aquí?, alcanzó a decir. Respondí con ironía contenida, vine a ver a mi reflejo, parece que anda suelto. El silencio se hizo absoluto. La imitadora me miró sin retroceder,
Su respuesta fue tan mecánica y pulida que sonó como réplica ensayada. Aseguró que debía tratarse de una confusión y se proclamó mi esposa. No permití que la mentira se sostuviera. Le pedí un dato íntimo, algo que nadie puede reproducir sin pertenecer. Dime el segundo nombre de mi madre. Ella buscó apoyo en la mirada de mi marido. Él bajó la vista. Ella, sorprendida, murmuró que no tenía por qué responder. Correcto, le dije, porque no eres yo. La tensión se hizo tangible, ya no estaba guiada por la rabia sino por la precisión. Cuando pregunté cuánto tiempo había pasado ensayando ser yo, su arrogancia intentó cubrir la falta de historia. Mi marido intentó apartarme, sugiriendo hablar fuera, pero respondí que el lugar era el indicado. Allí estaban los papeles que sostenían su farsa. El gerente nos llevó a una sala y les pedí que hablaran. Explicaron la versión de las coincidencias y trámites urgentes. La mujer apoyó la historia con una disciplina que olía a preparación. Les dejé hablar hasta que saqué la carpeta con mis documentos, mi DNI, mis firmas, mis papeles. Las comparé con las que ella había presentado, no eran iguales. Había similitud, pero no correspondencia, había práctica, pero no biografía. No eres improvisada, eres un plan, dije. Ella respondió con desprecio, afirmando que yo no era especial, que solo había sido el molde más cómodo. Esa frase, insultante, tuvo el efecto contrario. En vez de herirme, confirmó mi diagnóstico. Si yo era el molde, entonces tenían una necesidad, controlarlo. La mujer declaró que él la había encontrado porque la había estudiado durante años. El horror se dibujó en la cara de mi marido. Comprendí entonces que no se trataba solo de una suplantación administrativa. Era la construcción deliberada de una versión de mi persona sin historia, sin exigencias, sin memoria. No fue solo un robo de afecto, fue un intento de fabricar una compañera dócil. Esto ya no era solo infidelidad, era instrumentalización de mi identidad. El gerente suspendió el trámite y anunció una investigación. Me levanté y me fui, sin mirar atrás. En el pasillo mis piernas temblaron, me apoyé en la pared, respiré hondo. La sensación que me invadía no era de quebranto sino de determinación. Si habían avanzado hasta ese punto, era porque creían que yo no llegaría más lejos. Era momento de demostrarles que se equivocaban. De vuelta en mi casa, encendí la lámpara del comedor y abrí expedientes que había dejado sin mirar por años. Estados de cuenta, pólizas, contratos que solía firmar mecánicamente. Mi nombre aparecía en todas partes, pero la mayoría de las veces en caracteres secundarios, como acompañamiento de su firma. Empecé a ver patrones, movimientos bancarios que no reconocía, primero discretos, luego cada vez más constantes, transferencias justificadas como gastos operativos en horarios en los que yo estaba ocupada con los nietos o con labores domésticas. Nada gritaba fraude flagrante, pero la suma de detalles susurraba duplicidad. Abrí el cajón donde guardaba mi documentación personal y noté que faltaba un papel que siempre llevaba en mi cartera. No lo había perdido, alguien lo había tomado con conocimiento. En el armario de mi marido encontré una carpeta idéntica a la mía, copias de documentos, fotografías escaneadas, firmas practicadas. Era un archivo de ensayo, meticulosamente ordenado. Quien había llevado adelante la suplantación no improvisó. Ensayó cada gesto, cada respuesta, cada detalle con el que yo había prehenchido nuestra vida. Me senté con esa carpeta en las manos y no lloré. Sentí ira templada por lucidez. Amanecí con la cabeza fría y una lista en la mano. Hechos comprobables, sospechas razonadas, aquello que podría probar. Llamé al banco para pedir un informe de movimientos, contacté a un notario para verificar poderes, y pedí a una amiga abogada una recomendación discreta. Cada llamada fue un paso firme hacia la protección de mi identidad. Mi marido intentó comunicarse varias veces con mensajes mezclando disculpas y reproches. No los borré, los guardé, todo podía ser evidencia. Por la tarde solicité un duplicado de mi documento con alertas de uso indebido y accioné herramientas administrativas que limitaran cualquier aprovechamiento futuro. Aprendí que no siempre hace falta explicar las razones de las precauciones. La autoprotección es un derecho que no demanda justificación. Con cada trámite, con cada hoja revisada, me alejaba de la esposa pasiva y me acercaba a la mujer que decide, planifica y actúa con frialdad cuando la situación lo requiere. Salí a la calle y caminé sin rumbo un buen trecho.
observando mi reflejo en los escaparates como si fuera un desconocido que poco a poco recupera la memoria. La mujer que me devolvía la mirada ya no parecía frágil. Había una alerta nueva, una firmeza en el gesto que me devolvía algo que había perdido sin darme cuenta, autoridad sobre mi propia historia. Esa noche, cuando sonó su teléfono otra vez, atendí con calma. Hablé con voz sosegada, le dije que estaba cansada y que necesitaba tiempo. No hablé del banco ni de la mujer, lo dejé hablar hasta que su propio enredo de mentiras se volvió más evidente. Mentía por rutina, no por astucia. Colgué con una convicción que no había sentido en mucho tiempo, no lo confrontaría por impulso ni por rabia, lo dejaría creer que su plan funcionaba. Porque cuando alguien se siente seguro en su mentira, comete más descuidos. Descubrí algo esencial esa noche, él suponía que yo no sabía nada. Pensaba que había logrado una copia perfecta, que podía manejar mis cuentas, mi nombre y mi rostro sin que yo reaccionara. Al hacerlo, sin saberlo, había activado algo mucho más peligroso que la ira, había despertado mi memoria. Reuní todas las carpetas que había ido juntando, pruebas, papeles, extravíos que ahora cobraban sentido. Las guardé en una caja, la cerré con cuidado y la dejé en lo profundo de un armario. No era el cierre de una historia, sino el inicio de otra. Pasó de la improvisación a la estrategia. Antes de apagar la luz me miré al espejo, toqué mis arrugas y mis gestos verdaderos y me prometí una cosa simple y potente: nadie podría copiarme del todo. Los días que siguieron mostraron una calma inquietante. Él volvió a actuar como si nada hubiese pasado. Llamadas nocturnas sobre menesteres domésticos, quejas por el cansancio del viaje. Yo respondía con monosílabos medidos. No mentía, solo omitía lo esencial. Esa actitud suya, esa aparente normalidad, era su mayor falla. Empecé a observarlo con una atención quirúrgica, cada palabra, cada pausa, cada intento de control. Me fui dando cuenta de que su engaño no era solamente con la otra mujer, sino que conmigo él llevaba años practicando la idea de que yo era terreno seguro. Ahora caminaba sobre suelo movedizo sin saberlo. Regresó a casa 2 días después con la maleta y un beso en la mejilla. No olía al hotel, olía al perfume de otra. Preparé la cena, hablamos del tiempo y del tráfico como si fueran asuntos inocuos. Él se relajó, confiado. Esa noche, cuando él dormía, revisé su teléfono con método, no con desesperación. Encontré mensajes cifrados, llamadas borradas, recordatorios con nombres falsos. Todo estaba pensado para no despertar sospechas de alguien que no miraba. Yo miraba ahora, y entendí que la mujer que se hacía pasar por mí no era el objetivo final, era una herramienta. Al día siguiente lo acompañé al banco como si todo siguiera igual. Me quedé en el coche y lo observé cruzar la puerta con la seguridad de quien cree tener el control absoluto. Yo, en cambio, ya había hablado con el banco, con el notario y con 2 testigos clave. Su mundo de certezas empezaba a resquebrajarse. Esa misma tarde él me comentó que tendría que hacer un trámite importante solo. Le deseé suerte con naturalidad y lo vi marcharse sin sospechar que, en realidad, estaba entrando en la etapa final del desenlace que yo había preparado. Mientras él se sentía triunfante, yo movía las piezas con paciencia. Con mis acciones buscaba que él siguiera exponiéndose, dejar que la impostora siguiera apareciendo en el banco, en un restaurante donde íbamos, en una oficina privada. No denuncié de inmediato, observé y apunté cada error. Ella forzaba silencios que en mí nacían naturales, improvisaba gestos que en mi vida estaban sincronizados desde siempre, confundía fechas pequeñas que, al sumarse, eran capaces de desarmar una historia preparada. Poco a poco el banco y el notario comenzaron a notar inconsistencias. Mi esposo se puso inquieto, sus preguntas fueron creciendo en intensidad. Me miraba con suspicacia porque algo en mí había cambiado. Ya no era la esposa que aceptaba sin preguntar. Una tarde lo encontré con papeles desordenados sobre la mesa y dijo, con voz contenida, que debíamos hablar. Le respondí con calma, con la misma actitud que había cultivado. Le leí los documentos, no iba a firmarlos y le pedí que dejara las cosas en paz. Él, nervioso, caminó de un lado a otro, intentando que yo recuperara la complacencia de siempre. Guardé esos papeles sin firmar y pedí formalmente una cita en el banco para una revisión conjunta. Él creyó que eso le daba tiempo, que había ganado espacio. No sabía que se acercaba al escenario final que yo había programado. El descuido que detonó todo fue pequeño, no fue una transferencia enorme ni una firma escandalosa,
sino una respuesta mal pronunciada en el momento equivocado, una palabra que no cuadraba con la biografía que habían intentado construir. Un martes por la mañana recibí la llamada. El empleado del banco, ahora con tono firme, me solicitó que acudiera esa tarde. En la sala de reuniones, con mesa larga y ventanas que dejaban entrar la luz, me esperaban el gerente, aquel empleado que me llamó la primera vez y una abogada del banco. No había sonrisas, todo era sobrio y profesional. Durante la verificación se comprobó lo que había venido sospechando. Preguntas de seguridad que debían sostener la identidad no acababan de encajar. Cuando a la mujer impostora le pidieron detalles de memoria familiar, su respuesta fue inconsistente. Dijo, por ejemplo, el nombre de un sobrino que no figuraba en nuestros registros, confundió fechas clave. Esos deslices no parecen gran cosa aislados, pero juntos formaban una red de contradicciones que derrumban la impostura. El gerente anunció la suspensión del trámite y la activación de protocolos de verificación avanzada. Hallaron variaciones en la presión de la firma, en la caligrafía, en respuestas espontáneas. La supuesta réplica se fue desmoronando con cada cotejo. Mi marido intentó minimizar. Dijo que yo estaba confundida, que todo era una persecución. No me desarmó. Firmé con tranquilidad lo que había que firmar para dejar constancia de la verificación y me despedí con una sensación nueva. Sabía que no estaba sola en ese proceso. El banco había reconocido las inconsistencias y actuaba. Al salir, respiré profundo. No sentí júbilo, sino un cierre que daba paso a un camino de reconstrucción. Lo que los había delatado no fue tanto un error técnico sino la creencia absurda de que una vida entera puede ser copiada sin que nadie lo note. Llegó el día de la audiencia. El cielo amaneció gris como si anunciara que ya nada sería refugio para la falsedad. Llegué temprano, con serena compostura, no llevaba bajo el brazo estrategia ni papeles escondidos. Todo lo necesario ya estaba en manos de quienes investigaban. Mi esposo llegó después, acompañado de un abogado desconocido, rígido y evitando mirarme. La mujer idéntica no apareció. Quien acompaña una mentira por conveniencia suele abandonar el barco cuando la situación se vuelve incómoda. En la sala grande, con notario y representantes legales, todo fue formal y frío. La verdad se presentó con documentos, no con gritos. Mi marido intentó interrumpir y alegó confusión y estrés. Intentó volcar la culpa hacia mí, diciendo que siempre fui desconfiada. No reaccioné. La sesión siguió su curso. Se leyeron registros, se compararon firmas, se detallaron inconsistencias, y se procedió con la formalidad de quien sabe que la prueba pesa más que la palabra. El banco dejó constancia, suspendió operaciones conjuntas y abrió investigación por suplantación de identidad. Salí del encuentro con la sensación de haber ganado algo simple y enorme, la restitución de mi nombre frente a la mentira. Caminé despacio después de la audiencia y no fui invadida por euforia, sino por la quietud de quien ha puesto orden donde reinaba el caos. Suplantar a alguien no es tarea menor, implica creer que la otra persona no notará la diferencia entre lo aprendido y lo vivido. La verdad, sin embargo, tiene paciencia y herramienta. Cuando se presenta con pruebas, la ficción se deshilacha. ¿Quieres que convierta esta parte en un guión detallado para grabar, con indicaciones de cámara, duración por escena y notas de sonido? ¿O prefieres que continúe reescribiendo lo que falta del relato manteniendo este estilo narrativo? Salí del banco con la carpeta bajo el brazo y caminé despacio, como quien deja atrás una sala de interrogatorio y entra de nuevo en el mundo real. En cada paso sentía como la tensión acumulada se iba transformando en algo más sereno, alivio, sí, pero sobre todo una especie de claridad que me permitía ver con precisión los contornos de lo que debía recomponer. No fue un estallido de alegría, fue un asentimiento interno. Ahora sabía qué tocar primero. Al llegar a casa empecé por lo práctico, cambié contraseñas, cerré accesos en línea, pedí que me notifiquen cualquier operación por SMS, activé alertas de movimientos. Hablé con el banco para bloquear cualquier instrucción que no simplificara la gestión conmigo presente, y pedí un informe completo de las últimas operaciones. No eran gestos heroicos, eran acciones de sentido común que durante años no había tomado porque confié. A través del notario iniciamos procedimientos para dejar constancia legal de la suplantación y preservar pruebas. Cada llamada telefónica con abogados y funcionarios me devolvía un poco más de control. En lo personal, decidí instalar pequeñas rutinas que me recordaran a quién pertenecía mi tiempo. Volví a sacar el cuaderno donde anotaba libros y recetas,
Retomé caminatas por la mañana y me comprometí a una clase de natación 2 veces por semana. Había algo simbólico en estos gestos. Cada movimiento reincorporaba mi cuerpo a mi propia agenda. También busqué apoyo emocional. Charlé con una amiga de confianza. Acepté la compañía de una terapia breve para ordenar pensamientos y poner nombres a sensaciones que hasta entonces solo había sentido como un peso indefinido. Mis hijos tardaron en caer en la cuenta. Sus mensajes pasaron de la duda a la cautela y, con el tiempo, a la preocupación genuina. Los recibí en casa sin dramas. Expliqué lo mínimo necesario. Mostré documentos cuando quisieron verlos y les pedí tiempo para procesar. Hubo reproches, sí, preguntas incómodas sobre por qué no había visto señales antes, pero también hubo preguntas distintas. ¿Cómo estás tú? ¿Qué necesitas ahora? A través de esos diálogos pareció emerger un respeto nuevo, no impostado, hacia quien había decidido no dejarse arrastrar. El proceso legal siguió su curso y, aunque las instancias son lentas, cada notificación que llegaba era una pequeña victoria para la verdad. Mi esposo perdió accesos administrativos y algunos beneficios que manejaba sin supervisión. No fue una caída estruendosa, pero sí un despojo de la impunidad con la que había actuado. Más importante aún fue la desaceleración de sus intentos por invisibilizarme. Donde antes había manipulación, ahora había papeles, audiencias y procedimientos que requerían transparencia. La repercusión social fue otra capa. En el barrio las voces se calmaron. Algunas personas pidieron disculpas a decirme en privado que habían presumido sin preguntar, y otras permanecieron al margen. Me encontré aceptando gestos tímidos, vecinos que pasaban a dejar comida, un par de compañeras de antiguas actividades que volvieron a llamarme. No busqué vindicación pública, me interesaba más tejer una red de afectos que realmente me sostuviera. Reaprender a recibir fue tan difícil como aprender a decir no. Hubo actos simbólicos que me ayudaron a cerrar capítulos. Cambié las llaves de la puerta principal, ordené la documentación con un archivador nuevo y guardé la carpeta de pruebas en una caja que entregué a mi abogada. Fue un gesto físico de poner distancia entre lo que fue y lo que será. También me permití rituales cotidianos de restitución. Volví a cocinar las recetas que me gustaban, puse música que no habíamos escuchado en años y me regalé una salida semanal al cine. Estas cosas pequeñas empezaron a reconstruir un ritmo propio. En las noches meditaba sobre lo aprendido y sobre lo que aún me faltaba. Reflexioné sobre la diferencia entre confianza y desentendimiento, entre entrega y borradura. Comprendí que la compasión por la mujer que fui, la que cedía por costumbre, era necesaria para no cargar la reconstrucción con culpa. Esa compasión se convirtió en motor. No se trataba de castigarse por lo que no se supo ver, sino de reconocer que ahora, con otra mirada, cada decisión sería propia. Con el tiempo la vida volvió a su pulso habitual pero ya no idéntico. Respondía correos con más detenimiento, revisaba documentos legales antes de firmar, hablaba en reuniones familiares con una voz que pedía su espacio. Me incorporé a un taller de escritura donde conté fragmentos de esta experiencia, sin nombres ni detalles legales, y fue un acto catártico y también una forma de transformar la herida en narración. Escribir me ayudó a nombrar sin la urgencia de probar, a mirar con cierta distancia y convertir el dolor en aprendizaje compartido. El proceso de reintegración también implicó en ocasiones dolorosas conversaciones con personas que prefirieron mantenerse lejos. Acepté que no todas las relaciones se recompondrían y que preservar mi integridad implicaba dejar ir vínculos que no ofrecían apoyo. Esa renuncia tuvo su propia tarea de duelo, pero también dejó espacio para nuevas formas de compañía. Empecé a reencontrarme con amigas de juventud, a retomar actividades comunitarias y a descubrir que la vida a esa edad puede tener giros inesperados cuando uno decide no dormir más. A nivel interior, la sensación más profunda que floreció fue la de una autoridad recuperada sobre mi nombre. Escribí mi nombre en una hoja, lo puse en el cajón donde guardaba pasaportes y documentos importantes, y lo leí en voz alta como un juramento. No era un acto legal, era íntimo, casi ceremonial. Me recordaba que mi identidad no es un objeto negociable. Esa afirmación cotidiana fue la que sostuvo la calma en los momentos en que el proceso parecía largo o inexpugnable. Con el paso de los meses la vida mostró señales de normalidad con matices nuevos. Mis hijos comenzaron a volver a la casa con más frecuencia, ya no con la tensión del juicio inmediato, sino con gestos de cuidado. Algunas amistades se consolidaron y otras desaparecieron.
comprendí que las pertenencias emocionales se modifican con el tiempo y con nuestras decisiones. Yo había elegido ocupar mi espacio y, con ello, la manera en que otros me veían empezó a cambiar. A nivel práctico, cerré cuentas antiguas que compartíamos y abrí nuevas a mi nombre, revisé testamentos y poderes, hablé con el notario para ordenar la sucesión y garantizar que mi voluntad quedara clara. No fue un acto de desconfianza hacia nadie en particular, sino de responsabilidad hacia mí misma y hacia quienes dependieran de mi claridad administrativa en el futuro. Cada gestión me devolvía un trozo de seguridad, ese tipo de seguridad que se nutre de transparencia y control. En el plano emocional aprendí algo que quizás sea la lección más duradera. La valentía no consiste en audacia pública sino en pequeñas decisiones continuas. Decir no en una reunión, pedir que me expliquen un contrato, exigir que me incluyan en decisiones que afectan mi vida cotidiana. Todo eso era parte de un coraje cotidiano que hasta entonces no había desarrollado. Reconocer la importancia de la incomodidad como señal fue decisivo. Cada vez que algo me resultaba extraño, lo interrogaba, lo anotaba y lo hacía objeto de revisión. Hoy, cuando vuelvo la vista atrás, no veo solo la traición ni el dolor. Veo el instante exacto en que decidí no desaparecer. Veo la suma de acciones, documentales, legales, prácticas y afectivas, que me devolvieron la voz. Sigo siendo la mujer de antes con sus arrugas y sus ausencias, pero ahora camino con una firmeza que viene de saberse presente. No busco dar lecciones a nadie, solo comparto que, incluso después de décadas de hábito, es posible reconfigurar la propia vida con decisiones conscientes. Si esta historia te conmovió, te pido un favor enorme. Suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita para no perderte los próximos relatos reales. Deja tu like para ayudar a que este video llegue a más personas y guarda el video para verlo con calma más tarde. Comparte con alguien que necesite escuchar algo así. A veces una historia honesta es el empujón que alguien necesita. Escribe en los comentarios desde qué ciudad nos ves y cuéntame qué harías en el lugar de la protagonista. Leo todos los comentarios y tu experiencia puede ayudar a otras personas. Si quieres que haga un video detallando paso a paso los trámites legales y administrativos que seguí, dímelo en los comentarios y lo preparo. Gracias por quedarte hasta el final y por formar parte de esta comunidad que escucha con respeto.